Paso la vida en el taller, la puta grasa no me deja ver. Me gusta oler a babulina y lavarme la piel con gasolina. La puesta a punto es mi fuerte, pero tu nena estás para comerte. Miau. Estoy aquí desde mi niñez, cuando me expulsaron por quitarme. Y aquí estamos con la historia del automóvil, Monchi Álvarez. ¿Y con quién estamos? Con Rafa Martínez y la Carburopedia. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta buena tarde. Rafa, hoy con, bueno, como siempre, con automóviles históricos, y este me parece que más que ninguno, ¿eh? Hoy venimos con un piloto. Bueno, te voy a dar un titular lo primero. A ver. Venga, el titular. Te voy a dar un titular de esos que podría venir una noticia de esas que te obligan a pinchar en el Facebook, por ejemplo. Un pastor de ovejas fue el piloto de automóviles mejor de la historia. Ah, ¿sí? ¿Un pastor de Sí, ovejas? un pastor de ovejas. ¿Eh? Hablábamos de los... Yo conozco un pastor de ovejas que fue un gran poeta y lo conoce mucha gente. Sí. Miguel Hernández. Y además... yo siempre digo que el piloto del que vamos a hablar hoy, Jim Clark, fue el Miguel Hernández de la Fórmula 1. No, muy bien. Porque además también necesitó solo 32 años, vivió exactamente los mismos años que Miguel Hernández, para demostrar que un pastor con oportunidades puede entrar en los libros de historia. Muy bien. Bueno, a ver, la De historia... ovejas. Sí. De ovejas. Jim Clark era un Esos pastor son de los ovejas. pastores que nos gustan. Sí. Pues nació en Escocia. Bueno, y también estaba Little Richard, que también nos gustaba. Bueno, como... y los de cabras también nos gustan. Nació en Escocia, en Kilmany, en un pueblo llamado Kilmany, en 1936. Jim Clark. Jim Clark, sí señor. James Clark. Empezó Sí, conduciendo... pero en casa le decían Jim. Jimmy. En casa le decían Jimmy. Sí. Y le decían, Jimmy, no te dediques a los coches, dedícate Eso a las es, ovejas. Porque claro. su padre estaba en contra de Sí. que él dejara el negocio familiar para andar por ahí conduciendo su Sunbeam Talbot, que era lo que hacía al principio. Sí. Empezó con apenas 20 añitos, haciendo rallies locales, subidas, lo que hace cualquier joven fogoso al que le gusta el motor. Ajá. Y no necesitó más que un par de años para encontrarse con el primer Jaguar de Type entre las manos. Y no necesitó más que 3 años para coger un Lotus Elite no oficial y conseguir un segundo puesto en una carrera navideña en Branhatch, con ese Lotus Elite detrás de Colin Chapman. El primer clasificado en esa carrera con un Lotus oficial fue el propio creador del coche con el que corría Jimmy ese día. Qué buena combinación. 26 de diciembre de 1958. El chaval tenía 22 años. Y como no podía ser de otra manera, cuando alguien con un coche de los que tú fabricas te da tanta guerra como la que le dio Jim Clark a Colin Chapman aquel día y queda justo por detrás tuyo, pues te fijas en él. Claro. Y en la temporada 59, Jim Clark corrió ya en Lotus, corrió en la Fórmula Junior y no tardó más que otro año en saltar a la Fórmula 1. Empezó en la Fórmula 1 en 1960 con el Lotus 25. En épocas en las que el mérito podía ser suficiente para llegar a la Fórmula 1, lo digo porque ahora hay que tener mérito y un montón de pasta. Padrinos. Patrocinadores, y dinero en bolso y todo. Bueno, ya veis que hablábamos el día que hablamos de Emilio de Villota, que también se necesitaba dinero. Claro. Otra cosa es que hay gente tan sumamente excepcional. Sí, claro, hay que saber conducir más o menos. A ver, más o menos bien. Jim Clark es a todas luces estadísticamente probado el mejor piloto de la historia. O sea, yo creo que nadie te puede rebatir si dices por ahí que es el mejor piloto de la historia, nadie te lo puede rebatir porque es el primer campeonato de Fórmula 1 que ganó. Lo ganó haciendo un 70% de victorias. Wow.
No, O sea, no hubo nada ganó parecido. 7 de 10 carreras que se corrieron aquel año. Impresionante. Hasta 1984 Ujú. no se igualó esa marca. Nadie consiguió hacer, hasta Alain Prost en el 84, nadie consiguió hacer un Es 70% que yo le iba a de nombrar, victorias. ahora le iba a nombrar a Alain Prost, le iba a nombrar a Jack Villeneuve o Exacto. Villeneuve y le iba a nombrar, lógicamente, a Ayrton Senna y a Michael Schumacher. Ayrton Senna, ¿A quién? Michael Schumacher, también conocido como Michael Schumacher. Schumacher, sí. o Miguelito Zapatero. También. El caso es que Ayrton Senna, lo Sí. iba a nombrar yo ahora también, Sí, sí. fue el primer piloto después de que Prost igualara ese 70%. Ujú. Ayrton Senna fue el primer piloto en ganar más de 7 carreras en una temporada. Ganó 8, pero ese año se corrieron 16. Entonces no Vale. consiguió, Claro, no consiguió claro, igualar no ese consiguió porcentaje, ese porcentaje, claro. pero ganó 8 carreras en la temporada 88. Y pues eso, las estadísticas de Clark son apabullantes. Después de aquellas primeras temporadas tuvo un par de años un poco más tranquilos, Ujú. en los que solo consiguió entrar en los podios, pero no consiguió ganar en la Indy y en la Fórmula 1, porque Clark, otra cosa que tenía es que era un hombre pegado a un coche. Ujú. Corría en cualquier categoría. Corría en cualquier categoría, con cualquier tipo de coche. Ujú. Preparando esto hoy me acordaba de esa escena de Le Mans 66 en la que Miles le dice a Shelby: ¿pero vas a hacer un coche de carreras con un Ford? Pues Recomendamos esa película, Le Mans 66. Sí, Aunque no le guste el mundo del automovilismo, se la recomendamos igual. es una buena película. Si le sí. gusta el cine, esa película le va a gustar. Pues resulta que antes de que esto sucediera, o a la Sí. vez que esto sucediera, Ujú, ujú. entre Chapman y Clark hicieron un coche de carreras con un Ford Cortina. Ujú. O sea, porque ya hacerlo con un Mustang Sí, vale. sí. Pero un Ford Cortina era una berlina aburrida, Sí, anodina sí, y... cuadrada como una caja de zapatos, vamos. Pues el Ford Lotus Cortina Ujú. fue una máquina de ganar carreras a los mandos, o sea, en las manos de Ujú, James ujú. Clark. Así que ese año, ese primer año en el que no hizo un gran papel en la Fórmula 1, en el que debutó en la IndyCar y quedó segundo, pues ese año ganó por primera vez el Gran Premio Británico de Turismos con el Talbot Lotus Cortina. Y necesitó otro añito más para entrar por segunda vez en los libros de historia, porque todavía está sin igualar. Jim Clark fue el único piloto en la historia capaz de ganar el mismo año Fórmula 1 y Fórmula Indy. Aparte que ese mismo año, 1965, ganó Fórmula 1, ganó Fórmula Indy, ganó otra vez el campeonato de turismos con el Lotus Cortina, ganó la Fórmula 2 británica y ganó la Fórmula 2 francesa. Corrió 63 carreras en total y lo ganó prácticamente todo. Un fenómeno. Era un fenómeno. Yo creo que corría con un patinete eléctrico y ganaba también. Después de esto, hubo un cambio de coche en Lotus en Fórmula 1. Ujú. Las temporadas 66 y 67, el coche que hubo no le venía del todo bien. Y no fueron buenas, pero tampoco consiguió victoria final en los campeonatos, ni en la Indy ni en la Fórmula 1, pero siguió estando arriba. Y en la temporada 68 íbamos a volver. En la temporada 68 Sí. iba a Está volver. llamando Juanma. Seguramente, Para corregir. seguramente sea Juanma, sí. En la temporada 68 iba a volver a hacer un buen papel en la Fórmula 1. Estaba saliéndole todo a las mil maravillas con Sí. la modificación del Lotus 49. Pero esa necesidad de Clark de correrlo todo
lo llevó en un momento dado a decidir entre una carrera de Fórmula 2 y otra carrera que ahora mismo no recuerdo y no encuentro el dato en la hoja. Bueno. Pero bueno, entre una carrera de Fórmula 2 y Sí, otra, se sí. decidió por esa carrera de Fórmula 2, fue la carrera en el circuito de Hockenheim, el 7 de abril de 1968, y fue el fin. Fue el fin. Porque siempre salen mal esas cosas. Siempre salen mal. Me dice mi mujer que hablo Parece- mucho de muertos. Ya, bueno, pero es que si hablamos La de... historia de la Fórmula Si 1. hablamos de gente que va a 360 o no Le- sé cuántos kilómetros por hora, bueno, pues sí. Le suelo decir yo que es que como hacemos historias, si Pasan estas habláramos de cosas. vivo sería cotilleo. Claro. Entonces, pues eso, ese día, el 7 de abril de 1968, un reventón con su coche de Fórmula 2, cuando podía haber ganado el Mundial del 68, pues lo llevó a salir volando contra unos árboles en la niebla en el circuito de Hockenheim, en Alemania. Una pena, porque lo que decíamos, Clark podía conducirlo todo y de cualquier manera. O sea, hubo una carrera en Spa Ujú. que se convirtió en algo mítico en la historia de la Fórmula 1 porque con el cambio roto, con la palanca saliéndosele del sitio, Sí, con lluvia en la pista, sí. consiguió sacar 45 segundos al segundo y condujo durante toda o prácticamente toda la carrera con una mano y la otra en la palanca de cambios para que no se le saliera del sitio. Esos son los grandes pilotos de la historia y James Clark es uno de los más grandes o posiblemente el más grande piloto que haya dado la Fórmula 1 o el automovilismo así, en general, en su historia. Algo que nos ha contado y nos ha recordado hoy nuestro compañero responsable de esta Carburopedia, Rafa Martínez. Rafa, muchísimas gracias. Ya sabes, muchas veces.